Hola, mi nombre es Diego García Y mi nombre, Emily Montenegro, y en este video les vamos a mostrar la evolución del yoga. a través del tiempo y el espacio. Comencemos. La breve historia del yoga. El yoga es una disciplina espiritual que se concentra en la obtención de la armonía entre la mente y el cuerpo. La palabra yoga apareció por primera vez en el texto sagrado, el texto de Rig Veda. La palabra se deriva del sánscrito yug, lo cual significa unirse o unión. En algunos escritos, el yoga se usaba principalmente para describir a un guerrero que moría y trascendía los cielos y obtenía los poderes superiores del ser. La práctica del yoga empezó durante la civilización Indus-Sarasvati, al norte de India, hace 5000 años. Fue mencionada por primera vez en Rig Veda, una colección de textos que consisten en rituales, mantras y canciones que eran usados por los sacerdotes Vedas, también llamados Brahmans. Para los Vedas, el yoga significa yugo, esto por la connotación del instrumento que une. El yoga fue difundido lentamente por estos sacerdotes, quienes eventualmente documentaron sus experiencias y creencias en los Upanishads, que tienen alrededor de 200 escrituras. De acuerdo con las escrituras yógicas, la práctica del yoga lleva al individuo practicante a la unión con la conciencia universal, lo cual significa una gran armonía entre la mente humana y el cuerpo, el hombre y la naturaleza. En resumen, la larga y rica historia del yoga puede ser dividida en 4 periodos principales de innovación y desarrollo. El preclásico, distinguido por la propagación del yoga por los sacerdotes védicos. Yoga clásica, donde el yoga era una mezcla de diferentes ideas y creencias, pero el personaje predominante fue Patanjali, quien fue el primero en difundir y presentar el yoga de forma sistemática en los sutras del yoga. Posteriormente, yoga postclásica, donde los maestros del yoga rechazaron los textos Vedas y se centraron en el fortalecimiento del cuerpo como forma de obtención de la iluminación o trascendencia del ser. Este estilo de práctica y exploración de la conexión entre la espiritualidad y el cuerpo derivó a la creación de Hatha Yoga. Por último, el periodo moderno, el cual comienza a finales de 1800 y principios de 1900. Los maestros yógicos comienzan a viajar al occidente y obtener la atención de muchos seguidores occidentales. ¿Cómo llega yoga a Occidente? Para hablar de cómo el yoga se populariza y llega a Occidente, tenemos que nombrar al señor Tirumalai Krishnamacharya, llamado el padre del yoga moderno. Este señor era un gran sabio y estudioso de los Vedas de Patanjali. Un dato sorprendente es que vivió 100 años. Murió en 1989 y nació en Mysore, al sur de India. Krishnamacharya a los 7 años se va de viaje en busca de profundizar sus estudios sobre el yoga. Fue al Tíbet, al monte Kailash, donde fue instruido por Ramamoja. Este gurú era uno de los pocos Hatha yogis que quedaban de la época. Después de 7 años bajo las instrucciones de su maestro, este le pide que regrese a la sociedad a difundir lo aprendido. Krishnamacharya regresa a Mysore y luego de algunos años es llamado por el rey Maharaja para enseñar yoga en el palacio de Mysore. Allí es donde funda su primera escuela de yoga o Yogashala. Ahí comienzan a llegar los discípulos. Entre 1933 y 1955, Krishnamacharya enseñó yoga en su escuela y escribió su primer libro, Yoga Makaradam, Los secretos del yoga. Krishnamacharya fue maestro de grandes personalidades que contribuyeron a la historia del yoga en Occidente. Krishnamacharya nunca viajó a Occidente, fueron sus discípulos y los discípulos de estos quienes han difundido el yoga en Occidente en los años 60. El yoga moderno, que hace bastante hincapié en las posturas o asanas, tiene sin duda la influencia de Krishnamacharya. ¿Para ti qué es el yoga? Para mí el yoga es un momento que me dedico a mí misma, en donde puedo observar mi mente, mis sensaciones corporales y sobre todo a qué le estoy prestando atención, en donde estoy direccionando mis acciones y sobre todo para conocerme más allá de las palabras. ¿Actualmente practicas yoga? Sí, bueno, lo he dejado por unas cuestiones, pero pienso retomarlo en un mes. ¿Qué te hace sentir el practicar yoga? Pues es un momento de mucha ecuanimidad, de mucha paz mental y sobre todo de mucha canalización de mi energía y de mis impulsos biológicos. ¿Desde cuándo practicas yoga?
desde hace como 3 años, me parece, durante la pandemia empecé, pero creo que antes también practicaba un poquito, pero no tan disciplinadamente como lo hago o lo hacía hace un mes. Ok. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento hacia el yoga? Fue justo, mi primer acercamiento fue cuando era muy pequeña. En mi escuela un maestro de deportes nos daba clases de yoga y también iba a clases de yoga junto con mi mamá. Pero cuando ya lo empecé a tomar como mi práctica personal y que no lo dejé, fue durante pandemia, pero era mediante videos de YouTube. Y ya cuando la pandemia empezó a decaer, empecé a ir a un lugar en Puerto Vallarta. ¿Recomiendas el yoga hacia otras personas? Claro, creo que el yoga es para todo el mundo porque más que un ejercicio físico es un ejercicio para centrarte en ti, para conocerte, para entenderte y sobre todo para observar en dónde estás y quién quieres ser. ¿Cómo podría una persona iniciarse en el yoga? Creo que lo principal es simplemente, en yoga siempre se dice show up, como just showing up, solo mostrarte ya es ganancia, como estar ahí y presentarte es la mitad del camino. Ok. ¿Recomiendas que vayan a una escuela o que sean autodidactas? Pues creo que no hay una forma correcta de practicar yoga, es la que te llame a ti, la que te guste, con la que te sientas más cómodo, puede ser en casa, puede ser en un lugar, lo que sea para ti, será lo correcto. ¿Cómo fue tu primera experiencia haciendo yoga? Pues la verdad que fue muy grata. Para empezar, el paisaje está muy chido. Lo empecé a hacer en la playa y las posiciones se sienten muy bien. Se siente como que tu cuerpo se relaja y como que la energía fluye. ¿Qué opinas sobre el yoga como solo un ejercicio físico? Pues no es tan intenso como ejercicio, pero sí ayuda a relajarte y a concentrarte. Muy bien. La práctica del yoga ha evolucionado a través del tiempo y espacio. Es cautivante observar el desarrollo de la espiritualidad, enfocada en el cuerpo como vehículo del espíritu. En sus inicios, esta práctica negaba o percibía la corporalidad como antagónica a cualquier vislumbre de autotrascendencia. Conforme los practicantes conocieron nuevas visiones y experimentaron nuevas realidades sobre el cuerpo, estos cambiaron su connotación negativa hacia un matiz de divinidad, donde la completa encarnación y conexión con éste implica la iluminación. Considero que hoy en día hemos perdido gran parte de la implicación misteriosa que es tener un cuerpo por medio del cual percibir la existencia. Conforme pasan los años, el sentido de corporeidad se ha ido comercializando hasta convertirse en un objeto con ningún alcance místico. Más allá de que creamos o no en un impulso o experiencia trascendental, es innegable la naturaleza contemplativa del cuerpo y cómo aquello puede revelarnos nueva información sobre nosotros mismos. Para mí, la práctica del yoga es más que un ejercicio para el cuerpo. Por medio de ella, puedo experimentarme con ecuanimidad y tranquilidad, conocer aquello de mí para lo cual no tengo palabras,